Capítulo 53. La revelación de la magia había tenido el efecto esperado y paralizado a Remnant. Los gobiernos se vieron desbordados por los incidentes que se acumulaban a medida que los ciudadanos ponían a prueba su nuevo poder, pero no duraría mucho. La revelación de la magia fue básicamente una carrera armamentística de información para ver quién la aprendía más rápido y mejor, y en ese sentido, quienes ya ostentaban el poder contaban con una ventaja significativa. La persona promedio simplemente no podría competir, aunque en ese momento probablemente parecía que sí. De todos modos, todos se toparían con un obstáculo pronto. Whitley solo había revelado lo suficiente del libro para causar problemas, no lo suficiente para derrocar naciones. Los guardianes originales y la división de magia de la SDC seguían al mando. Pero eso era para el futuro, y primero tenían que sobrevivir al presente. Beacon no iba a recibir ayuda del mundo exterior, pero seguía siendo una academia de cazadores. Sus ocupantes no solo serían extremadamente peligrosos, sino que incluso llegar allí sería difícil. Beacon solía ser una fortaleza construida durante la Gran Guerra. Fue hecha para ser impenetrable como la última línea de defensa de Vale en caso de ser invadida. Cinder se las arregló atacando desde el interior, pero para un ataque tradicional solo había dos opciones: usar dirigibles o atravesar el bosque Esmeralda y escalar el acantilado. Los dirigibles serían derribados inmediatamente, así que la única opción real era el bosque Esmeralda, donde serían blancos fáciles para los disparos y las apariencias. No ayudó que Beacon también supiera que se avecinaba un ataque, pero era inevitable. Whitley, flanqueado por los gemelos Malachite, explicó todo esto por segunda vez al pequeño grupo que se había reunido en el límite del bosque Esmeralda, compuesto por Jaune, Jan, Esmeralda, Crow Brandwen, Tai Xiaolong, Junior, la banda de Junior y los restos del consejo. Unas 30 personas en total, de las cuales solo 5 eran capaces de enfrentarse a los estudiantes de Beacon. No era la situación ideal, pero era todo lo que tenían para trabajar. Sin embargo, su plan era sólido y con suerte sería suficiente para sacarlos adelante. El primer paso era cortar los poderes de Doncella de Nora. Si aún los conservaba cuando comenzara el ataque, ni siquiera llegarían a los acantilados. Jaune, ¿estás listo? Nuestro éxito depende de ti. Jaune les dio a Whitley y a todos los demás un pulgar hacia arriba. No los decepcionaré. Será mejor que no lo hagas, dijo Jan. Emerald puso los ojos en blanco ante las palabras de aliento de Jan. Ten cuidado. No sabes lo que te vas a encontrar ahí. Lo haré. Jaune respiró hondo mientras sostenía la placa transdimensional. Era extraño pensar que el objeto que él y Emerald habían robado en su primera misión juntos resultaría tan importante. Tras un momento para armarse de valor, giró el disco para que el blanco quedara encima. Una luz cegadora parecía emanar de sus ojos, y de repente, Jaune se encontró en un lugar completamente nuevo. Bueno, el mismo lugar, pero en una dimensión diferente. La dimensión del paisaje onírico se parecía mucho a la dimensión normal. La gran diferencia era que todo parecía un poco borroso, como si apenas estuviera en su campo de visión. Era muy desconcertante y a Jaune le llevó un tiempo acostumbrarse, pero no fue tan malo una vez que lo hizo. Tocó la espada desgarradora de almas atada a su cintura para asegurarse de que seguía allí. Una vez confirmado, se dirigió hacia Beacon. Si la investigación que él y Whitley habían hecho era correcta, la Nora del sueño, o más específicamente la manifestación de sus poderes de doncella, debería estar prácticamente en el mismo lugar que su cuerpo real. Solo tenía que matar a la Nora del sueño con la espada de Adam y ella perdería sus poderes. Con suerte, esto no le dejaría ningún daño permanente, pero no era como si hubiera un caso práctico en el que basarse. El paseo por el bosque Esmeralda fue sepulcralmente silencioso, pues no había ni un alma alrededor. Era solo otra diferencia entre esta dimensión y la suya que estaba empezando a percibir. Todo estaba ligeramente inclinado y los colores se desvanecían como una foto expuesta a la luz del sol, ya que también había una falta general de detalle. Las copas de los árboles eran solo manchas verdes y el suelo permaneció perfectamente plano durante todo el viaje. Cuando llegó a los acantilados de Beacon, solo había una pared gris en lugar de un afloramiento rocoso. Jaune tenía herramientas de escalada, pero no estaba seguro de si funcionarían bien en una superficie plana. Por suerte, ni siquiera tuvo que usarlas, porque al tocar la pared, descubrió que podía agarrarse a asideros inexistentes. Simulando y haciendo los movimientos de escalada, pudo escalar la pared. Al llegar a la cima, todo parecía igual que abajo, pero ya no estaba solo. Dos chicas estaban en el patio de Beacon como si lo hubieran estado esperando.
La primera era fácilmente reconocible como Nora Valkyrie, pero Jaune desconocía la identidad de la otra. Era una chica incluso más joven que Nora, con el pelo rubio trenzado y un vestido naranja. También se negó a mirar a Jaune mientras Nora lo miraba fijamente. «Hola, intruso». Jaune invocó su espada, sabiendo ya que esta no sería una conversación agradable. «Hola, supongo que sabes quién soy». Nora ladeó la cabeza en un ángulo imposible de 90 grados. «No realmente, pero puedo suponer que sí, ya que entraste aquí con un arma destrozadora de almas». Así que se dio cuenta. Eso era un problema. «Escucha, no quiero hacerle daño a Nora. Simplemente no puedo dejar que conserve sus poderes. La están manipulando para que los use». «Qué gracioso. ¿De verdad crees que la mejor manera de ayudarla es quitándole su mayor protección? ¿Por qué no quitarle también toda la comida y el agua? Acéptalo, solo estás sirviendo a tus propios deseos egoístas. Es por el destino del mundo. Basta de hablar, intruso. Te voy a romper las piernas». La Nora del sueño corrió hacia él como un rayo, incapaz de seguirlo. En cuestión de segundos, su puño le golpeó la barbilla y Jaune no solo salió volando, sino que se elevó alto, hacia el cielo, más allá de las nubes. Desde esa altura, Beacon parecía un diorama en miniatura. No tuvo mucho tiempo para disfrutar de la vista, ya que Nora apareció sobre él y le asestó una patada de hacha que lo lanzó de vuelta a Remnant a velocidad terminal. Su impacto dejó un agujero en el suelo, que era la silueta perfecta de su cuerpo, como si fuera un personaje de dibujos animados. ¿Quién iba a saber, en esta dimensión, que en realidad lo fuera, considerando que un ataque así debería haberlo matado en circunstancias normales? Aún así, le dolió mucho, pero el hecho de que pudiera mantenerse en pie era una buena señal. Le dirigió una rápida mirada a la chica del vestido naranja, quien inmediatamente desvió la mirada en el momento en que él la miró antes de volver a centrarse en el cometa Nora que descendía del cielo, con una estela de color rosa intenso detrás. Sin tiempo para dibujar un grabado, Jaune levantó el brazo listo para lanzar una lanza de luz, pero no funcionó. La lanza de luz se negó a manifestarse. Aunque debería haber estado demasiado lejos para verlo, de alguna manera, vio a Nora sonreír con sorna. Incluso pudo oírla. «Mala suerte, intrusa. Tus truquitos no funcionarán aquí». De repente, Nora estaba justo antes del impacto, como si hubiera viajado en el tiempo. El suelo ni siquiera se quebró bajo el aterrizaje de Nora, pero la onda expansiva que emitió fue tan intensa que Jaune cayó hacia atrás. Intentó ponerse de pie lo más rápido posible, pero no fue suficiente. En cuanto lo logró, Nora estaba a su lado. Una rápida patada en las costillas lo lanzó hacia Beacon con el mismo movimiento exagerado de antes. De hecho, se vio a sí mismo estrellarse contra la pared exterior de Beacon desde una perspectiva en tercera persona. Era como si fuera un camarógrafo en el set de rodaje de una escena de acción. Se vio a sí mismo estrellarse contra más paredes y aterrizar en diferentes habitaciones. No fue hasta que la carnicería terminó y su cuerpo quedó inmóvil que su visión volvió a su lugar. Jaune se incorporó, sintiendo cada dolor. La cuarta pared había regresado, ocultando al misterioso equipo de filmación que observaba su sufrimiento, si es que siquiera existía. ¿Qué significaba siquiera existir en esta dimensión? Mejor no pensar en ello. En cambio, necesitaba encontrar una manera de revertir la situación. Para eso, era mejor estar dentro. Más escondites y menos espacio para que Nora usara su increíble velocidad para patearlo como si fuera una pelota. Aparte de eso, Beacon no tenía nada más que ofrecerle, ya que todas las habitaciones estaban vacías de muebles y adornos. Beacon parecía más un laberinto que una escuela, por eso no se alejó demasiado del punto de impacto. No quería perderse, sobre todo si por alguna razón Nora no lo perseguía. Claro, no creía que lo dejara escapar tan fácilmente, pero considerando lo rápido que se movía antes, era extraño que no estuviera allí ya. Pensó en lo que sabía sobre el paisaje onírico, que no era mucho. Todo lo que había leído había sido frustrantemente vago, más de lo habitual. Era como titilital en el sentido de que no parecía haber una comprensión unificada sobre qué era el paisaje onírico. Aparentemente, era un lugar donde lo abstracto se manifestaba en forma física, y a pesar del nombre, el paisaje onírico técnicamente no fue creado a partir de los sueños de las personas, aunque fue fuertemente influenciado por ellos, lo que hacía que esta dimensión fuera mucho más peligrosa por la noche. Cosas como el amor verdadero y las promesas de hecho se podían encontrar aquí.
Era por eso que la encarnación física de los poderes de doncella de Nora se albergaba aquí, aunque los detalles de por qué los poderes de doncella tenían una manifestación en el paisaje onírico, mientras que cosas como el aura y otros tipos de magia no, estaban más allá de la comprensión de Jaune. Sabía que era inusual que algo permaneciera existiendo en el paisaje onírico por muy, los poderes de doncella eran una excepción. El cabello naranja le hacía cosquillas en la cara y una barbilla descansaba sobre su hombro desde atrás. ¿En qué estás pensando? Jaune casi saltó del susto y se preparó para otro vuelo, pero sorprendentemente Nora no atacó. Simplemente se quedó allí con una inusual expresión contemplativa. La chica del vestido naranja también estaba detrás de Nora, mirando fijamente al suelo. Deberías irte, dijo Nora. Este no es tu sueño. No puedes ganar. Desafortunadamente, Jaune lo creía. Incluso con la cobertura de Beacon, Nora pudo encontrarlo y acercarse sigilosamente. Eso, sumado a la diferencia de poder y velocidad, hacía que Jaune no tuviera ninguna esperanza real de ganar, pero no podía simplemente rendirse. Todo el plan dependía de esto. Si no tenía éxito, todo sería en vano. No necesitaba ganar necesariamente, siempre y cuando pudiera asestar un buen golpe con la espada de Adam, debería ser suficiente para cortar los poderes de Nora. Lentamente, tomó la hoja roja con la esperanza de que, si era lo suficientemente sutil y rápido, sería suficiente para pillar a Nora desprevenida. Creí que ya habíamos terminado de hablar. ¿Por qué me ofreces misericordia ahora? La Nora del sueño se tambaleaba e incluso parecía mirar hacia atrás en busca de orientación. Que lo que hagas esté mal no significa que quiera matarte. Sería mejor para todos que dejaras de interferir. Vaya cambio de personalidad. Ni siquiera hacía un minuto que parecía disgustada con su sola presencia y estaba encantada de manipularlo. Este nuevo estado de ánimo era extraño, pero si le ayudaba a superar su miedo, no iba a quejarse. Yo tampoco quiero matarte, pero todos hacemos lo que debemos. Jaune sacó la espada destrozadora de su cintura como un muñeco de resorte y la apuntó al muslo de Nora. Jaune quedó impresionado con su propia rapidez desenfundando, blandiendo la espada más rápido de lo que creía. Pero no fue lo suficientemente rápido. Nora lo derribó de un golpe mucho antes de que lo alcanzara. Sabía que lo intentarías. La breve paz bien pudo haber sido un espejismo, ya que Nora no dudó en plantarle el pie en el estómago y lanzarlo a través de un par de paredes más hasta que aterrizó de nuevo en el patio de Beacon. Tuvo una buena vista del cielo vacío antes de caer por la hierba, pero esta vez pudo recuperarse y ponerse de pie bastante rápido. A Nora no le importó y continuó su ataque. Su velocidad seguía siendo intimidante, pero ahora Jaune podía seguir sus movimientos porque había descubierto algo importante. En lugar de retroceder como antes, se enfrentó a Nora de frente, igualándose a la velocidad de un puñetazo. Quedaron suspendidos en el aire unos instantes en un choque congelado que parecía sacado de un póster de película. Transcurrido el tiempo indicado, que habría aumentado el suspense para cualquier espectador, una onda expansiva surgió del contacto de sus nudillos, haciéndoles retroceder unos metros. Nora gruñó y miró a Jaune con los dientes apretados, mientras Jaune la miraba con una sonrisa digna de una estrella de acción. Terminadas las burlas, ambos se levantaron del suelo y se lanzaron a una ráfaga de puñetazos y patadas a una velocidad increíble. Ninguno de los ataques impactó con fuerza a su oponente, pero sin duda se veía genial. Este era el truco para el paisaje onírico que Jaune había descubierto tras blandir la espada de Adam con una velocidad antinatural. El paisaje onírico se basaba en la percepción. Bastaba con fingir que hacía algo. Por eso había podido escalar el acantilado, y por eso, hasta ahora, Nora había podido patearlo con tanta facilidad. No creía poder seguirle el ritmo a Nora, así que la verdad era que no podía, pero con solo cambiar su percepción y creer que podía, la verdad misma había cambiado. Ahora estaban en igualdad de condiciones. Al menos deberían haberlo sido. A pesar de haber llegado a esa conclusión y de seguirle el ritmo a Nora mucho mejor que antes, Jaune sentía que perdía terreno. Lenta pero seguramente, Nora lo dominaba, y esa comprensión solo sirvió para cambiar su perspectiva, acelerando de nuevo su caída. Eso estaría bien si pudiera asestarle un solo golpe con la espada de Adam, pero Nora siempre bloqueaba o esquivaba esa arma, pasara lo que pasara. ¿A eso se refería Nora cuando dijo que no podía ganar porque este no era su sueño? En cierto modo, tenía sentido. Si este era su sueño lo que la convertía en protagonista, y si así lo deseaban, el protagonista siempre ganaría. Esa fue la última grieta que quebró la confianza de Jaune, permitiendo que Nora volviera a dominar la pelea.
Incluso podía oír la música triunfal mientras el héroe asestaba los golpes finales al villano. Jaune cayó de rodillas, con el cuerpo y el alma magullados, mientras Nora lo miraba con una sonrisa de suficiencia. ¿Lo entiendes? Esta es tu última oportunidad de irte, o te mato. Jaune respiraba con dificultad, intentando mantenerse consciente. Con la vista ligeramente borrosa, vio a la chica del vestido naranja atravesando apresuradamente la pared dañada de beacón y entrando al patio. Parecía preocupada, ¿pero por quién? No tenía sentido que se preocupara por Nora, ya que estaba ganando decisivamente. ¿Era él? ¿Por qué? ¿Quién era ella y por qué estaba allí con Nora? Jaune repasó todo lo que sabía sobre el paisaje onírico y los poderes de las doncellas, y se dio cuenta de algo importante. Siendo la encarnación de los poderes de las doncellas, la Nora del sueño no los estaba usando. La orquesta cobró vida, su visión se desvió un instante para observar bien sus piernas mientras se ponía de pie. El viento le apartó el pelo de la cara, mostrando su mirada de pura determinación. En ese momento, el desválido rebuscó en su interior y encontró la fuerza de voluntad para seguir rugiendo. Jaune se lanzó hacia adelante a una velocidad inalcanzable. Nora se desplomó al instante, sin posibilidad de esquivarlo. Justo antes del impacto, el mundo se congeló para que pudiera alcanzar su línea de victoria. Sus palabras resonaron a kilómetros de distancia. Tienes razón, este no es mi sueño, pero tampoco es el tuyo. El mundo volvió a la normalidad y su puño impactó en el rostro de Nora. El suelo se quebró bajo sus pies, y Nora giró sin control, aterrizando con más fuerza y velocidad que Jaune jamás. Una vez que se asentó el polvo, Nora estaba demasiado herida para levantarse. Sin embargo, eso no significaba que se rindiera. Con furia desesperada, arañó y se arrastró hacia él. Su determinación no conduciría a nada. Con un solo golpe de la espada destrozadora de almas, todo esto habría terminado. Pero su objetivo no era Nora. Era la verdadera doncella del otoño. La chica del vestido naranja lo miró con seriedad mientras se acercaba, pero no intentó detenerlo. Eres la doncella del otoño, ¿verdad? La verdadera. Ella lo miró a los ojos por primera vez. Sería más acertado decir que soy la doncella del otoño original, pero sí, tienes razón. Aléjate de ella. Gritó Nora desde su indefensa posición en el suelo. La necesito. Tengo que protegerlos. Sus gritos se interrumpieron cuando la chica a la que intentaba ayudar chasqueó los dedos y envolvió a Nora en una cúpula de hielo. Eso debería calmar los ánimos. Ahora volvamos al asunto. ¿Estás aquí para matarme? Jaune apretó con más fuerza la espada de Adam. Actuó como si su muerte ya fuera inevitable. Si puedo evitarlo, me encantaría. La chica se burló. No seas ridícula. Necesitas cortar la conexión de Nora con mis poderes para derrotar al manipulador, ¿no? ¿Sabes lo que está tramando Sulpur? Claro, lo dejó muy claro cuando mató al que antes poseía mis poderes, pero incluso sin eso lo habría sabido. Tiene el mismo hedor controlador que mis padres. Entonces, ¿por qué no nos ayudas? Con tu poder, tendríamos muchas más posibilidades de detener a Sulpur. La chica suspiró y apartó la mirada. No lo entiendes. No tengo ningún poder en tu dimensión. Es de Nora y está completamente del lado de Azufre. Matarme es tu única opción. Pero no puedes convencerme. Me matarás ya, cobarde. Jaune se quedó desconcertado, pero pensándolo bien, quizá no debería. ¿Quieres que te mate, verdad? Este es tu sueño, así que ni siquiera habría podido vencer a Nora si no lo hubieras permitido. Tienes razón. Admito que al principio dudé. Llevo mucho tiempo esperando la muerte, pero cuando apareciste de repente con la forma de entregármela, me acobardé. Por eso dejé que Nora te presionara un poco, pero he encontrado la determinación. ¿Pero por qué? Debe haber otro. Las palabras se le escaparon a Jaune del control. Podía seguir moviendo la boca todo lo que quisiera. No salía ningún sonido. La doncella caída original miró a su silenciosa enemiga con la expresión más triste que jamás había visto. Era la misma que Alice había reprimido en la biblioteca tripilital, pero mientras Alice albergaba la esperanza de que algún día su tormento cesara, esta chica no tenía ninguna. Hubo una vez en que pensé que mis poderes podían ayudar a la gente. Incluso cuando mis padres lucharon y nos mataron, y me convertí en lo que soy ahora, seguía pensando lo mismo. Era un sueño tonto. Estos poderes no ayudan a nadie. Solo causan conflicto. Incluso en las raras ocasiones en que veo a una de mis hermanas, casi siempre es porque nuestros contratistas están peleando, así que nosotras también debemos pelear. Estoy harta.
Me cansé de esperar un final feliz para una historia que nunca terminará. Ha habido oportunidades de deshacerse de los poderes de la doncella antes de que te des cuenta. ¿Cómo no iba a haberlas durante tanto tiempo? Pero nadie quiere destruir estos poderes. Todos solo quieren usarlos o controlarlos, así que, por favor, te lo ruego, simplemente acaben con esto. Jaune sintió que una voluntad ajena lo impulsaba hacia adelante. Si quisiera, probablemente podría detenerse, pero en ese sueño, los sentimientos de ella comenzaban a convertirse en los suyos. Su mente le decía que sus acciones estaban mal, pero su corazón le decía que estaban bien. Además, no había otra opción. Levantó el brazo y la espada desgarradora de almas descendió, decapitando a la doncella de la caída con poca fanfarria. Ni siquiera hubo sangre ni cuerpo después. Fue como si hubiera atravesado una suave nube con forma humana. Sin embargo, el impacto en sus emociones fue todo menos suave. Desafortunadamente, ni siquiera tuvo tiempo de recomponerse porque tan pronto como la doncella del otoño se fue, el cielo sobre él se astilló y se agrietó, lo que parecía una gran pista de que era hora de irse. Ren se encontraba afuera de Beacon, cerca del acantilado que conducía al bosque Esmeralda, con Nora, Sulpur, Pirra y un grupo de otros estudiantes de Beacon. Weiss pensó que si su hermano realmente planeaba atacar, tendría que pasar por allí. Ren aún no estaba seguro de qué pensar de todo esto. La repentina revelación de la magia no le sorprendió tanto como debería, ya que sabía que los nuevos poderes de Nora no provenían de su apariencia, y de su propia experiencia al ser atacado por un maniquí rebelde. Sin embargo, esas circunstancias eran únicas para él, y la mayoría de sus compañeros simplemente se vieron arrastrados por el impactante torbellino. Ren creía que esa era probablemente la razón por la que a Weiss y Sulpur les resultó tan fácil convencer a todos de luchar en una guerra de la que no sabían nada. La opinión predominante era que Whitley era solo un megalómano empeñado en acumular poder, pero Ren no se lo creyó. Faltaban demasiadas piezas del rompecabezas. Desafortunadamente, la única persona que parecía compartir su preocupación era Pirra. Debió de darse cuenta de lo mismo, pues se acercó a él para hablar de la situación a pesar de ser prácticamente desconocidos. Fue una conversación breve y Ren tuvo la sensación de que Pirra estaba menos preocupada por la situación en general y más por un problema personal con Sulpur. Era algo que Ren podía comprender perfectamente. Desde el primer día, algo raro había pasado con Sulpur, pero nadie más que él parecía notarlo. Incluso a veces creía estar equivocado, pero con el tiempo volvía a su sospecha original. Sulpur era como una ilusión óptica. Si te concentrabas demasiado en él, lo perdías de vista por completo. Normalmente, jamás habría dejado que Nora se acercara tanto, pero para cuando despertó del coma, ella tenía plena fe en él. Ren no estaba de acuerdo, pero apoyaría a Nora de todas formas. ¿De verdad va a atacar el hermano de Weiss? Preguntó Nora, inquieta, pues nunca se le daba bien esperar a que pasara algo. ¿No debería haber empezado ya? Aún no es mediodía, dijo Azufre, y es posible que esperen hasta el anochecer. Vamos, no quiero quedarme aquí todo el día. Nora dio un pisotón como una niña enfadada, solo para palidecer de repente y caer de rodillas. Ren corrió a su lado y le puso una mano en la espalda mientras jadeaba. Nora, ¿qué pasa? Nora se llevó la mano al pecho. Su ropa empezaba a empaparse de sudor. No sé. Siento como si hubiera perdido una parte de mi alma. Con esa extraña afirmación, Ren hizo lo único que se le ocurrió y midió su aura con su pergamino. Observó con los ojos muy abiertos cómo la lectura oscilaba entre exactamente 0 y exactamente 100%. Ren no era de los que se dejaban llevar por el pánico, pero ver su aura rebotar así lo atrajo. Tenemos que llevarla adentro y a la enfermera. Esto no es normal. Sulpur los miró a ambos, no con preocupación, notó Ren, sino con fastidio. Mientras tanto, sin que ninguno de ellos lo supiera, Pirra había sacado su pergamino y pulsado un botón mientras lo ocultaba tras su espalda. Era una señal para Whitley. Una señal de que Jaune había completado su tarea. Sulfur chasqueó la lengua. Así que fueron por ella primero. No me sorprende, pero me pregunto cómo lo hicieron. En fin, está bien. Sinceramente, sería decepcionante que fracasaran desde el principio. Sulfur alzó la voz para que todos los estudiantes que lo rodeaban, que deambulaban por el lugar, pudieran oírlo. Atención, todos. Whitley y su supuesta división mágica ya han hecho su jugada. Deberían llegar en cualquier momento. Sulfur no pensó ni un segundo en el estado de Nora, lo que obligó a Ren a acompañarla sola a la enfermería.
El resto de los estudiantes permanecieron inmóviles, esperando un ataque que podría venir de cualquier parte. Los minutos transcurrieron sin que ocurriera nada hasta que Cardin notó que algo se abría paso entre las nubes. Imposible. Eso no puede ser real. ¿Qué demonios? ¿Es ese el Coliseo de la Amistad? Olvídate de esa mirada al bosque Esmeralda. ¿Qué son esas cosas? Un Beowulf solitario pastaba bajo los árboles del bosque Esmeralda. La comida en esta zona era mucho más fuerte y combatía mucho mejor que en otros lugares donde había cazado. Sin embargo, la dureza de la comida se veía compensada por su abundancia. A diferencia de la comida en otras zonas, apiñada tras muros impenetrables, aquí la comida se aventuraba en grandes cantidades, creyéndose cazadores en lugar de presas. El Beowulf aún no había probado nada de esta exquisita cocina, pero creía que pronto llegaría el momento. La negatividad proveniente del asentamiento en la cima del acantilado había aumentado recientemente, lo que presagiaba un festín inminente, como el que había ocurrido no hace mucho. Solo pensarlo le daba hambre, pero no podía hacer nada hasta que sus hermanos mayores captaran el aroma y decidieran actuar en consecuencia. De repente, un estruendo alertó al Beowulf. Provenía del otro lado del asentamiento, lo cual era inusual. El estruendo se hizo más fuerte a medida que el Beowulf se agachaba, preparándose para atacar. Aunque lo que se avecinaba no fuera comida, estaba invadiendo su territorio y este no lo toleraría. El estruendo se volvió ensordecedor y el Beowulf empezó a preguntarse si la perturbación que se aproximaba sería demasiado grande para él. Pero no había tiempo para retirarse. De entre los árboles y el follaje emergieron unas extrañas criaturas pequeñas con traseros puntiagudos que parecían girar sobre sí mismos y 4 brazos. El Beowulf no lo sabía, pero las criaturas que veía se llamaban inadaptados. Generalmente se pensaba que eran criaturas débiles y patéticas, pero en grupos podían convertirse en una preocupación seria, y este grupo no estaba formado por decenas ni siquiera por cientos de inadaptados. Había miles de ellos formando una especie de ola mientras corrían hacia Beacon con un deleite vertiginoso. No le dedicaron ni un segundo pensamiento al Beowulf, pues quienes podían lo rodeaban y quienes no, simplemente giraban sobre él. El Beowulf no tuvo ninguna oportunidad contra la horda, pues el peso de tantas criaturas lo empujó al suelo y finalmente lo aplastó hasta la muerte. Los inadaptados continuaron su viaje sin obstáculos hasta que sonó una alarma en Beacon y una lluvia de balas y semblantes cayó sobre la horda. La segunda batalla de Beacon había comenzado oficialmente. Capítulo 54. Un día antes del inicio de la segunda batalla de Beacon, la división de magia de la SDC se reunió en el club nocturno de Junior. El hombre lo había cerrado solo para ellos tras una generosa donación y la promesa de darles a él y a su grupo una introducción rápida al mundo de la magia. Una vez instalados todos, Jaune y Whitley repasaron el plan. Su enemigo era Sulpurin Sure, pero matarlo o capturarlo no significaba necesariamente el éxito. De hecho, hacerlo probablemente irritaría aún más a Beacon. En cambio, necesitaban demostrar la manipulación de Sulpur. Había 2 maneras claras de hacerlo: encontrar a Ruby o romper la magia que causaba la pérdida de memoria. Encontrar a Ruby era la opción más sencilla, ya que, a menos que la magia de Sulpur la borrara literalmente de la existencia, lo cual parecía improbable, ya que todos fuera de Beacon aún sabían de ella, probablemente estuviera en algún lugar de la escuela. Incluso si estuviera muerta, no sería fácil ni seguro para Sulpur deshacerse de su cadáver fuera de sus dominios. Whitley no mencionó eso último. Era mejor que todos creyeran que Ruby estaba perfectamente bien y que solo necesitaba ser rescatada. La cuestión era que si la encontraban y la exhibían, sería una prueba innegable de la culpabilidad de Sulpur. Nadie podía olvidar algo que tenía justo delante. Romper la magia de pérdida de memoria era la opción más arriesgada. Como con la mayoría de los tipos de magia, era probable que algún objeto fuera responsable del hechizo, en lugar de que Sulpur lo lanzara él mismo. El problema era que no había garantía de que destruirlo restaurara la memoria de todos. Los antiguos recuerdos de Ruby podrían desaparecer para siempre. Con el tiempo suficiente, el personal y los estudiantes comprenderían la realidad y sus recuerdos no coincidían, pero cuánto tardarían en hacerlo era incierto. En teoría, cumplir cualquiera de esas condiciones pondría a Beacon en contra de Sulpur y les daría la victoria. Por suerte, gracias a la información de Crow y Emerald, tenían una idea bastante precisa de dónde se encontraba Ruby. Al parecer, Beacon tenía un sótano secreto que pocos conocían, pero como Sulpur pudo otorgarle honor a los poderes de doncella, debió haberlo descubierto en algún momento.
Si necesitaba esconder a alguien, no había mejor lugar. Era demasiado arriesgado que un estudiante se topara con Ruby si la retenía en otro lugar. La otra buena noticia era que si Ruby estaba retenida en el sótano, era muy probable que el objeto que lanzaba la magia borramemorias también estuviera allí. Sulpur no era idiota y sin duda sabía cuáles eran sus condiciones de victoria. Normalmente era mejor dividir a los objetivos de alto valor para no poner todos los huevos en la misma canasta, pero en esta situación, donde agarrar a Rubio al objeto bastaría para inclinar la balanza a su favor, era mejor tener todo en el lugar más seguro posible. De todos modos, Sulpur probablemente no tenía suficientes hombres para proteger dos ubicaciones, lo cual podría sonar paradójico, ya que tenía a todo Beacon de su lado, pero el objetivo de su manipulación era mantenerlo en secreto. No podía pedirle a estudiantes normales que custodiaran a una chica capturada en un sótano secreto. Eso generaría demasiadas preguntas, así que la última línea de defensa debía estar a cargo de personas al tanto del plan, y Sulpur contaba con muy pocos. De hecho, el único aliado cercano del que estaban seguros era el ser que se había convertido en Black Belladonna. La otra alta probabilidad era Mercury Black, quien aparentemente se había unido a él tras la muerte de Cinder. También era posible que a Nora le hubieran contado toda la verdad y estuviera de acuerdo, pero incluso en el peor de los casos, solo había 3 personas en las que Sulpur podía confiar de verdad. Así que conocían sus objetivos, tenían una buena idea de dónde estaban y una idea aproximada de la resistencia que encontrarían si se acercaban. El único obstáculo que les quedaba era llegar a ese punto, y, sin duda, era un obstáculo bastante grande. Beacon contaba con un ejército de estudiantes y personal entrenados como cazadores que no iban a dejar que se abrieran paso luchando con las fuerzas que habían reunido. Simplemente no iban a ir a Beacon con el fuego infernal como una opción, ya que, además de todo lo demás, debían evitar por completo matar a alguien. Sulpur podría ser el presagio del fin, pero los estudiantes eran básicamente simples espectadores inocentes. Inocentes espectadores con el poder y el motivo para acosarlos a cada paso, pero inocentes al fin y al cabo. Incluso si ganaban y revelaban por completo la traición de Sulpur, el mundo no les perdonaría si mataban a un montón de estudiantes en el proceso. El plan necesitaba una forma de representar una amenaza lo suficientemente peligrosa para los estudiantes y el personal como para que tuvieran que tomarlo en serio y distraerse, pero no tan peligrosa como para correr el riesgo de morir. Por suerte, el destino estaba de su lado, ya que Jaune había descubierto que podía invocar criaturas del mundo desconocido con su cuchillo de cristal. Ahora no iban a tener a Jaune por ahí con el cuchillo invocando criaturas. Eso sería ineficaz y se arriesgaría a invocar algo demasiado fuerte, pero hubo un tiempo en que ese cuchillo formaba parte del espejo de Weiss, donde invocaba a Grimhaze y solo a Grimhaze. Desde que descubrió el mundo desconocido, Whitley había estado comprando vidrio viajero dimensional donde podía, así que tenía una buena reserva. Con el descubrimiento de Jaune de que se podía forzar una invocación, solo se necesitó un poco de experimentación para encontrar la manera de sintonizar estos espejos para que solo dejaran pasar a cierto tipo de criatura, y la criatura que tenían en mente estaba clara. Jaune se había topado por primera vez con un inadaptado en este mismo club nocturno, y aunque eran débiles, Jaune podía asegurarles a todos que incluso uno solo era una pesadilla. Si invocaban un ejército de ellos, Beacon sería un caos con poco riesgo de muerte. Parecía perfecto, pero incluso con los 20 espejos que Whitley había conseguido, la velocidad de invocación no sería suficiente. El espejo del baño de Weiss solo escupía un nuevo haste aproximadamente una vez al día. Ahí es donde entró la pieza final del rompecabezas. La magia consistía en crear conexiones entre cosas, y no había nada que provocara la sensación de magia tanto como una isla flotante. El Coliseo de la Amistad sería el sustituto perfecto. Podrían usarlo básicamente como un amplificador de señales mágicas y multiplicar por 1000 su tasa de invocación. Había muchas caras de asombro entre la multitud, como había ocurrido durante toda la explicación. Quienes nunca habían tenido contacto con la magia se quedaron con la sensación de haberles contado la trama de una novela de fantasía, e incluso a los experimentados no les fue mucho mejor, sobre todo cuando se atrevieron a pedir más explicaciones sobre la mecánica precisa. Incluso hubo quienes, con una mentalidad más empresarial, expresaron una profunda incredulidad ante la posibilidad de alquilar el Coliseo de la Amistad. Esta incredulidad no se apaciguó en absoluto cuando Whitley, inútilmente, les aseguró que, como era temporada baja y estaba en reparaciones, gracias a los daños sufridos durante el ataque de Cinder, había conseguido un buen descuento.
Aún así, siempre y cuando aceptaras que todo esto funcionaba por arte de magia, el plan no era tan complejo y la tarea de cada individuo era relativamente sencilla. En resumen, el plan era así. Paso 1. Jaune entraría al paisaje de los sueños para acabar con los poderes de Nora. Paso 2. Una vez que su fuente interna, Pirra Nikos, confirmara que los poderes de Nora habían desaparecido, el Coliseo llegaría y todos los que no estuvieran entrenados como cazadores manejarían los espejos en el bosque Esmeralda para convocar a miles de inadaptados para asaltar Beacon. Paso 3. El caos permitiría a cualquiera con entrenamiento de cazador escalar el acantilado y atacar Beacon directamente. Crow y Tai mantendrían a raya a los profesores mientras los demás se concentrarían en los estudiantes y Sulpur. Paso 4. Mientras todo esto sucedía, Jaune ya estaría en el sótano oculto de Beacon, donde liberaría a Rubio, destruiría el hechizo de Sulpur, preferiblemente ambos. Paso 5. Usa la prueba de la traición de Sulpur para poner a Beacon de su lado y derrotarlo. Obviamente, era una simplificación excesiva y era inevitable que las cosas salieran mal, pero el plan era sólido. Funcionaría. Y así fue. Hasta ahora lo había hecho. Emerald aún estaba algo nerviosa por el destino incierto de Jaune, pero todo apuntaba a que el primer paso se desarrollaría sin problemas, y el segundo iba por buen camino. El cielo se llenaba de disparos mientras miles de balas caían sobre su posición. Casi todas las balas daban en el blanco, pero no porque todos los tiradores tuvieran una precisión asombrosa. En esta situación, habría sido impresionante que alguien fallara. En realidad, este uso excesivo de la fuerza no era señal de que Beacon se sintiera seguro. Era señal de que estaban en una situación en la que estaban poniendo todo su poder, pero apenas hacían mella en sus fuerzas. Esmeralda se movió junto a la horda de inadaptados, con cuidado de no dejarse abrumar y aplastar. Aunque los inadaptados los ayudaban en ese momento, eso no significaba que estuvieran de su lado. Hacían lo que querían y no podían controlarlos. La única razón por la que no la atacaban era porque Beacon era un objetivo tan atractivo que Esmeralda no los percibía. Jan, Crow, Tai, Whitley, Jr. y los gemelos Malachite también estaban en algún lugar de este caos, pero la horda era demasiado densa para ver a través de ella. Emerald llegó a la base del acantilado y preparó su equipo de escalada mientras todos los inadaptados se agarraban y comenzaban a escalar en libre. Muchos recibieron disparos y muchos simplemente se cayeron, pero había más que suficiente para cubrir a Emerald mientras comenzaba su ascenso. Fue un proceso lento, pero finalmente llegó a la cima y lo que la recibió fue un caos absoluto. En solo unos minutos, el patio de Beacon se había convertido en una zona de guerra. Los inadaptados arrasaban por todas partes, arrancando el césped, chapoteando en la fuente y empujando a la gente. Como predijo Whitley, todo lo que hacían los inadaptados era más una molestia que una amenaza peligrosa, pero en este caos nadie se dio cuenta. Todos se concentraban en eliminar a tantos como fuera posible, y para los estudiantes de Beacon eso era una tarea sencilla. Cada golpe de arma solía ser suficiente para matar a 3 o 4 inadaptados a la vez, pero el problema era que un momento después 5 o 6 nuevos inadaptados ocupaban su lugar. Luchar con todas sus fuerzas y rapidez era todo lo que podían hacer para evitar ser superados. Emerald dudaba que los estudiantes siquiera notaran a la gente extra que subía del acantilado. La única que sí lo notaba era la directora Goldwich, cuya apariencia habría sido ideal para eliminar a grandes grupos de inadaptados, pero tenía su propia distracción. Crow Branwen la atacaba con su espada. Por lo que Emerald podía ver, discutían. No podía oír ni una palabra de lo que decían debido al combate que los rodeaba, pero podía suponer que se acusaban mutuamente de traición. Tai y Junior también formaban equipo para enfrentarse a un hombre de pelo verde que se movía por el campo de batalla con tanta facilidad que debía de parecer veloz. Emerald no pudo localizar a ningún otro miembro de su equipo en este caos, pero no era de extrañar. Todos sabían que sería casi imposible seguirles la pista cuando empezara la pelea. Lo inesperado fue que Emerald no pudo encontrar a Sulpur ni a su séquito por ningún lado. Era posible que simplemente no los viera, pero las probabilidades parecían improbables. La mejor explicación era que no estaban allí. Siempre había existido la posibilidad de que, en cuanto comenzara un ataque, todos se marcharan a proteger a Ruby directamente, pero se esperaba que el visible ataque frontal de los inadaptados obligara al menos a algunos a intervenir. Obviamente, no habían mordido el anzuelo y se enfrentaban al peor de los casos: que Jaune cayera en una emboscada sin ayuda. Con un propósito ardiente, Emerald hizo uso de su apariencia para tejer sin ser vista entre las distracciones y entrar al mismo Beacon.
Yang había notado lo mismo que Esmeralda y también había entrado en Beacon, aunque había tenido la suerte de encontrarse con Pirra antes. Pirra había confirmado que, tras el colapso de Nora y el descubrimiento del grupo de inadaptados, Sulpur se había retirado silenciosamente a Beacon. Esas eran buenas noticias, ya que confirmaban que Nora, su oponente más preocupante, había sido noqueada incluso antes de que comenzara el combate. Sin embargo, era una mala noticia enterarse de que Sulpur se estaba preparando para la segunda fase. Adentrándose en Beacon, solo algún que otro inadaptado deambulaba por allí. Los inadaptados querían causar su muerte, y la mayoría de las posibilidades de que eso sucediera ocurrían afuera. A menos que todos decidieran retirarse a Beacon, no había forma de obligarlos a adentrarse más. Fue agradable que no tuvieran que estar mirando por encima del hombro para evitar que un inadaptado les tirara del pelo o les rascara los tobillos, pero eso significaba que su mayor ventaja en esta pelea ya no era útil. ¿Sabe Sulpur que estás de nuestro lado?, preguntó Yan. Si no lo hace, lo hará pronto. Maldita sea, esperaba que aún pudieras infiltrarte en su grupo. Pirra negó con la cabeza. Eso nunca iba a pasar. Sulpur no es muy confiado. Incluso cuando lo espiaba, nunca me dejó acercarme demasiado. Siempre lo disimulaba con naturalidad. Creo que probablemente sabía que no estaba de su lado desde el principio. Bueno, sus habilidades no nos servirán de nada cuando revelemos lo que le hizo a Ruby. ¿Ruby?, preguntó Pirra. Era una lástima, pero no le habían contado todo el plan, ya que olvidaría todo lo relacionado con Ruby durante su estancia en Beacon. Aún así, sin mencionar la manipulación de memoria de Sulpur, Pirra confiaba lo suficiente en ellos como para seguirles la corriente. No te preocupes, respondió Yan. Pronto descubrirás quién es Ruby. Te lo prometo. Pirra asintió y luego miró rápidamente hacia adelante como si hubiera visto algo. Yan, hay gente detrás de la esquina, frente a nosotros. Creo que están planeando una emboscada. Pirra y Yan se detuvieron en seco y adoptaron una postura de combate. Habrían parecido bastante estúpidos si no hubiera nadie allí, pero, efectivamente, Yan oyó a alguien chasquear la lengua con fastidio. Blake y San emergieron de detrás de la esquina. Así que también puedes sentir el metal, se quejó el impostor Blake. Menuda ventaja injusta. Deja de quejarte y dinos dónde está Sulpur, respondió Yan. Blake ladeó la cabeza para poder mirarlos desde arriba. ¿Qué tiene que ver Sulpur con esto? Solo intentamos defender a Beacon de este ataque injusto. ¿Verdad, San? San esbozó una cálida sonrisa. Claro que sí. Genial, estaba completamente enredado en su mente. No había forma de razonar con él. Iban a tener que luchar, lo cual le parecía bien a Yan. Con la chica invencible a su lado, no podía imaginarlos perdiendo, y una vez que acabaran con ellos dos, solo quedarían Azufre y Mercurio. Whitley rodeó el perímetro exterior de Beacon con Melania y Miltia a su lado. Algunos podrían haberse preguntado por qué Whitley se había unido al asalto en lugar de quedarse atrás. Era una pregunta válida, ya que, en términos de fuerza, era, con diferencia, el miembro más débil de la fuerza de asalto. Sus razones eran dos. Primero, creía que era importante para él estar allí. Si no estaba dispuesto a arriesgar su vida, algunos de los miembros más débiles podrían reconsiderar su compromiso. Segundo, su falta de fuerza y habilidad la compensaba con su conocimiento del mundo desconocido. Si Sulpur usaba algún truco de magia, el conocimiento de Whitley sería invaluable. Aún no había sido necesario saberlo, y con la persona que se acercaba, no creía necesitarlo. Ella no formaba parte del plan de Sulpur, o al menos Whitley esperaba que no, porque si lo hubiera sido, habría perdido el último resquicio de respeto que le quedaba a su hermana. Weiss se detuvo a pocos metros de ellos y apuntó a Whitley con su estoque. Te preguntaría qué estás pensando, pero he llegado a la conclusión de que no piensas en nada. Un glifo apareció bajo sus pies, uno que Whitley reconoció como un glifo de velocidad. Si no tenía cuidado, ella acortaría la distancia en un instante y le arrancaría los ojos. Los gemelos Malachite lo notaron y dieron un paso al frente para protegerlo. Weiss se burló. Escondiéndose detrás de dos de tus lacayos. ¿Puede ser más patético? Si Whitley fuera mejor persona, podría haber intentado hablar con ella y convencerla de que Sulpur era el enemigo, no él, pero ya había pasado el punto de intentarlo. Weiss no podía concebir un mundo en el que ella estuviera equivocada. Si no fuera tan terca, muchas cosas serían diferentes, serían mejores, pero las cosas no eran diferentes y ahora Whitley solo sentía rencor por su hermana. Se llaman Melania y Miltia, y no son mis lacayos.
Son mis compañeros, algo que noto que te falta. El ojo de Wei se crispó. Están ayudando a defender Beacon de esos monstruos que desataste contra ellos. Entonces, ¿por qué no estás allí con ellos? Ellos pueden cuidar de sí mismos. Eso sonaría mucho más convincente si Whitley no supiera con certeza que era mentira. El simple hecho de que este ataque estuviera ocurriendo demostraba que Nora había sido eliminada, pero Weiss no lo sabía o no le importaba. Whitley no estaba seguro de qué era peor. Weiss, no puedo esperar a que todo esto termine y tengas que disculparte conmigo. Eso nunca pasará. Hoy es el día en que finalmente recibirás lo que mereces. Weiss se lanzó hacia adelante. Jaune apareció en uno de los pasillos de Beacon. Se tambaleó un poco intentando orientarse. Le dolía la cabeza y sus recuerdos eran borrosos. Recordaba todo con claridad antes de entrar en el mundo onírico, pero todo lo que siguió era extremadamente borroso. Era como si hubiera despertado de un sueño vago. Estaba bastante seguro de haber peleado con alguien, pero incluso eso era cuestionable, ya que estaba ileso. De lo que sí estaba seguro era de que tenía que regresar porque el cielo había empezado a caer. ¿Por qué había sucedido eso? Jaune estaba seguro de que había habido una razón clara, pero por más que lo intentara no podía recordar cuál era. Si tan solo pudiera averiguarlo, entonces sabría por qué se sentía tan triste. Siguió dándole vueltas, pero no llegó a nada. De hecho, lo que hubiera sucedido parecía alejarse. La tristeza ya se había reducido a un dolor sordo. No podía dedicarle más tiempo. El hechizo de Sulpur le había puesto un límite de tiempo, y ya estaba más lejos de su objetivo de lo que debería. Originalmente, debía usar el paisaje onírico para aparecer directamente en el sótano. Técnicamente, podía intentarlo de nuevo, pero si el cielo en el paisaje onírico realmente se estaba cayendo, probablemente no fuera buena idea regresar. De todos modos, estaba lo suficientemente cerca como para que no fuera un problema. Jan y su padre se habían tomado el tiempo de llenar la cabeza de todos con tantas historias de Ruby como pudieron imaginar, muchas más de las que la pobre chica jamás se sentiría cómoda, pero todo era para salvarla. Incluso en el peor de los casos, la pantalla de inicio de su pergamino mostraba una foto de ella con la leyenda "Esta es Ruby Rose. Debes encontrarla". Con suerte, todo eso bastaría para convencer a cualquier futura versión de sí mismo de completar la misión, pero era mejor no arriesgarse. Corrió hacia la torre Beacon, pero al hacerlo se dio cuenta de dónde estaba. Era el dormitorio de primer año y, si no recordaba mal, el dormitorio de Ruby y Sulpur estaba cerca. De hecho, estaba justo ahí. Jaune rompió la cerradura con un grabador y entró. Fue un pequeño desvío de su objetivo, pero aunque improbable, no era imposible que Ruby estuviera retenida en el dormitorio en lugar del sótano. Jaune nunca se lo perdonaría si al menos no lo echaba un vistazo. Como era de esperar, Ruby no estaba. El dormitorio apenas se veía diferente desde la última vez que había ido a investigar. Supuestamente, el nuevo equipo de Sulpur se había apropiado de la habitación, pero aunque habían retirado todo lo de Ruby, parecía que no habían añadido nada. Lo único que delataba que allí vivía gente eran los cubos de basura llenos y las camas deshechas. Jaune hizo una búsqueda rápida para asegurarse de que no encontrara nada, y sorprendentemente encontró algo. Dentro del cajón de la mesita de noche junto a la cama de Sulfur, Jaune encontró 2 dados de 6 caras. Uno era dorado con puntos azules y el otro negro con puntos rojos. Jaune incluso se pinchó el dedo accidentalmente al tomar el dado negro para examinarlo. Ciertamente eran únicos y probablemente mágicos a juzgar por la forma en que el dorado le calentó los dedos, pero Jaune no pudo decir nada más. Tirarlos solo para ver qué pasaba sería el colmo de la estupidez, así que Jaune simplemente se los metió en el bolsillo. Dudaba que fueran tan importantes o Sulfur no los habría dejado en un cajón. Aún así, si tuvieran algún poder, estarían mejor con él que con Sulfur. Jaune no encontró resistencia de camino al ascensor, aunque sin duda oía la lucha afuera. Ingresó el código secreto que Crow le había indicado en el panel de control del ascensor y, tal como dijo, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su largo descenso hacia el sótano. Jaune mantuvo su escudo listo porque si había una emboscada, ocurriría justo cuando el ascensor llegara al final y se abrieran las puertas. Cada segundo de espera fue una agonía, pero finalmente, el ascensor llegó a su destino y no hubo disparos. Dio un paso cauteloso hacia el enorme sótano, aún esperando un ataque, pero no llegó. ¿De verdad habría funcionado su plan? ¿Estaban Sulpur y los demás demasiado absortos en luchar contra inadaptados? Parecía demasiado bueno para ser verdad.
Alguien podría estar allí esperando a que bajara la guardia. Había muchos lugares donde alguien podría esconderse. Jaune continuó caminando con cuidado por el sótano hasta el otro extremo, donde una luz artificial le llamó la atención. Al acercarse, se dio cuenta de que la luz provenía de un monitor, y junto a él estaba nada menos que Ruby Rose. Miró a Jaune con cansancio, pero al reconocerlo, pareció animarse. En cuanto vio su rostro, todos los recuerdos que había olvidado volvieron a su mente. Jaune podría haber saltado de alegría. Al igual que Whitley, dudaba que encontraran a Ruby con vida, pero allí estaba, viva y, en realidad, no bien. Tenía los pies y las manos encadenados a la pared, y el brazo derecho aún más sujeto para poder insertarle una vía intravenosa. Esa vía estaba conectada a la máquina con el monitor de la computadora que Jaune había visto primero. En ese momento no hacía nada, pero Jaune estaba bastante seguro de que era una máquina para extraer sangre. Eso ya era bastante malo, pero lo peor fue cuando Jaune se acercó lo suficiente para ver el rostro de Ruby. Las vendas cubrían la herida, pero Jaune aún notaba que le faltaba el ojo izquierdo. Queridos hermanos, Ruby, ¿qué te hizo? Ruby no pudo contenerse más y empezó a llorar. No sé. Me dormí una noche y al despertar, estaba aquí abajo, y mi ojo había desaparecido. Me dolió muchísimo. Entonces bajó Sulpur y pensé que me iba a salvar, pero solo me dio comida y me conectó esa máquina chupasangre. No sé qué pasa. Siempre que está aquí abajo, solo habla de magia y otras cosas raras. Nunca tiene sentido. Entonces quizás pueda ilustrarte. Ruby cerró la boca con un sollozo ahogado, y Jaune se giró para ver a Sulpur de pie a pocos metros detrás de él. ¿Había estado allí todo el tiempo o había usado el ascensor sin que nadie se diera cuenta? Jaune se aseguró de interponerse entre Sulfur y Ruby al ponerse en posición de combate. Sulfur no parecía tan preocupado, simplemente allí, de pie, sosteniendo con despreocupación un bastón con un capullo de rosa en la punta. Un arma que la chica a la que encerró le había hecho. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Gritó Jaune. Vamos, no me mires como si fuera un monstruo. No hice esto porque la odie ni quiera hacerle daño. Incluso la alimento y la limpio. Quitarle el ojo es solo una necesidad desafortunada. Jaune gruñó y echó un vistazo rápido a Ruby. No había forma de que pudiera romper sus cadenas mientras Sulpur estuviera allí, pero su otra opción para destruir el hechizo de Sulpur podría ser posible. Salvo que Jaune miró alrededor del sótano, no vio nada que pudiera haber sido la fuente del hechizo. Un profundo temor lo invadió. Sulpur lo notó enseguida. Adivina, pensaste que guardaría a Ruby y el objeto que borra la memoria de las personas en el mismo lugar para que fuera más fácil defenderlo. Jaune chasqueó la lengua. ¿De verdad habían sido tan obvios sus pensamientos? Normalmente esa sería la mejor estrategia, pero hay un fallo en tu razonamiento. No sabes qué es ese objeto, y en ese caso, guardarlo aquí sería una señal inequívoca. Es mejor ocultarlo a plena vista para no encontrarlo nunca a menos que te comprometas a destruir todos los objetos de Beacon. Jaune se hartó del alarde de Sulpur y rápidamente levantó el brazo para disparar una lanza de luz mientras hablaba. Fue demasiado rápido para que Sulpur pudiera esquivarlo, pero ni siquiera lo intentó. En cambio, presionó un botón en su bastón que abrió el capullo. Se cerró de nuevo un instante después, pero en ese instante, la lanza de luz de Jaune desapareció como si nunca hubiera existido. También vislumbró lo que había dentro del capullo. Era un ojo plateado. El ojo plateado de Ruby. Sulpur parecía casi emocionado al explicarse. Leí que la muerte otorga ojos plateados para anular la magia. Sinceramente, no me gustan. La magia debería florecer sin restricciones. Por desgracia, cuando descubrí que Ozpin había sacado la reliquia de su bóveda y la había escondido, usar los ojos plateados fue mi única opción. La reliquia debe estar en algún lugar de Beacon. El viejo mago nunca podía alejarse demasiado de ella, pero ya investigué cualquier lugar normal donde pudiera haberla escondido. Eso significa que debe estar oculta por métodos mágicos. Métodos demasiado sutiles o complejos para que yo los encuentre. Sulpur abrió el bastón para que Jaune pudiera ver bien el ojo plateado conectado al bastón con venas y cables. Con esto, sin embargo, solo tengo que seguir usándolo cerca de Beacon y eventualmente destruirá cualquier método que haya usado Ozpin y me revelará la reliquia. En realidad, es solo un detector de metales glorificado. Que destruya todos tus ataques mágicos es una ventaja. ¿Y cuál es tu plan? ¿Para qué quieres la reliquia? Jaune rodeó a Sulpur sin parar. Primero, con la esperanza de conseguir un buen ángulo desde el que atacar y segundo, para alejarlo de Ruby.
¿Por qué preguntas eso? A juzgar por el anuncio del SDC, ya lo sabes. Con la reliquia de la elección, quiero llevar al mundo a un camino donde la magia sea tan abundante como el aire. Un mundo donde todos sean libres de usar la magia sin inhibiciones. Donde, en lugar de simplemente gritarle a un camarero por equivocarse con su pedido, puedan maldecirlo a él y a toda su familia. Será un mundo donde nuevos héroes y villanos surgen tan rápido como son derrotados. Vamos, no me digas que no te emociona. Al menos es mucho mejor que lo que tenemos ahora, donde los héroes solo luchan contra Grimm sin mente, y la mayoría de la población permanece a salvo en ciudades casi impenetrables. Queridos hermanos, a Sulpur le encantaba oírse hablar. De verdad que no podía ayudar. Estaba demasiado perdido en su propio delirio grandioso, pero Jaune estaba dispuesto a seguirle el juego. Cuanto más hablaba, más tiempo le quedaba a Emeraldo a alguien más para llegar. Lo que sugieres es una locura. Renan nunca tendrá un momento de paz si todos usan magia como niños enfadados. Dices eso, pero no acabas de revelar la magia al mundo entero. Me parece que ya vas por buen camino para crear el mundo que deseo. Si tan solo tuviera la influencia del SDC, no tendría que pasar por todo este lío con la reliquia. Te equivocas. Solo revelamos una pequeña parte de la magia. Le dimos a la gente lo justo para que la prueba sea irrefutable. La magia real se enseñará y se manejará igual que el aura y las apariencias. Sulpur puso los ojos en blanco. ¿Entonces solo unos pocos elegidos deberían poder usar magia? ¡Qué elitista! La magia debería estar abierta a todos para que hagan lo que quieran. Habían dado vueltas y se habían movido lo suficiente como para que Ruby estuviera lo suficientemente lejos como para no correr el riesgo de ser alcanzada por ningún ataque aislado. Al menos, eso esperaba Jaune. No había forma de saber qué se traía Sulpur entre manos. No te saldrás con la tuya. Esta vez no. Sulpur rió como un niño jugando con su juguete favorito. Esperaba que volvieras. ¿Te imaginas lo aburrido que serías y encontrar a la reliquia sin ninguna confrontación? No, no puede haber un clímax sin un enfrentamiento épico, así que gane la mejor historia. Arthur Batts observaba el desarrollo de la batalla desde una distancia prudencial. Sus drones eran capaces de proporcionar cualquier detalle personal y de cerca. Tal como estaba la situación, la facción de Jaune dominaba. Usar a Mitty para ayudar a invocar a los inadaptados fue una genialidad que los había llevado lejos, pero ahora la jugada estaba hecha y la sorpresa se había diluido. Los estudiantes ya empezaban a ganar terreno, dándose cuenta de que los inadaptados no eran tan peligrosos como se creía al principio. Podrían recuperar terreno fácilmente si Whitley permitiera que sus ayudantes contratados invocaran aún más inadaptados, pero cuanto más se prolongaba la batalla, más tenía que reducir el uso de inadaptados el SDC. Lanzar un enjambre demasiado grande contra estudiantes exhaustos podía fácilmente resultar mortal. Si la facción de Sulpur se limitaba a esperar y ganar tiempo, serían ellos los que saldrían victoriosos, y Arthur dudaba que Sulpur se dejara aplastar por su enemigo. La situación estaba a punto de ponerse muy interesante. Solo había un problema, y se presentó en forma de un invitado inesperado que estaba cerca de él. Te agradecería mucho que te llevaras a tu demonio y te fueras. ¡Qué grosero! ¿Acaso un caballero como yo no puede disfrutar también de un espectáculo como este? Roman Torchwick se apoyaba en su bastón mientras el diablo tricolor que lo acompañaba hacía pucheros. Arthur suspiró. Pueden, siempre y cuando lo hagan lejos de mí. Pero estos son los mejores asientos del lugar. Además, ¿no es mejor ver programas con tus amigos? No somos amigos. Vamos, ¿recuerdas todos los buenos momentos que pasamos? ¿O bien implantaste nuevos recuerdos en tu mente o te llevaste algunos de los míos, porque yo no los tengo? ¡Qué pena! ¿Debería contarte algo sobre ellos? Arthur se estaba enfadando mucho. Las travesuras de Roman siempre le habían molestado desde el primer día que se conocieron. ¿Qué haces aquí, Roman? Seguro que tienes cosas más importantes que atender que molestarme. Roman se encogió de hombros. De verdad que no. El negocio ha ido lento, o mejor dicho, demasiado ajetreado. Con todos estos aficionados haciendo magia como si fuera la última moda, a los profesionales nos cuesta aceptar trabajos ahora mismo. ¿No es culpa de tu protegido? ¿Qué puedo decir? Siento debilidad por el niño, por eso no quiero que te metas en esta pequeña batalla que está librando. ¿Por qué haría eso? Roman dio una calada a un cigarro. Déjame pensar.
Dentro de Beacon, que ahora mismo es un caos, hay una doncella, una reliquia, los registros personales de Ozpin e información sobre todos los cazadores de Vale. ¿Necesito continuar? No busco nada de eso. Solo estoy aquí para observar. Entonces no te importará que nos quedemos aquí para vigilarte. El ojo de Arthur se crispó y dos orbes flotaron junto a sus hombros. Me encantaría. Te sugiero que te vayas. Román sonrió con sorna y el demonio a su lado sacó la hoja de un paraguas. No creo que lo hagamos. Antes de que pudieran lanzar ningún ataque, una tercera voz entró en la conversación. Vaya. Este lugar es muy popular. ¿Te importa si me uno? Ambos hombres se quedaron paralizados cuando un hombre bajo y corpulento con traje se acercó. La mayoría no le habría prestado atención, pero Román y Arthur sabían que no era así. Veo que se llevan tan bien como siempre, dijo el ex segundo al mando de la secta Schne y mano derecha de Nicholas Schne, Klein Sioben. En circunstancias normales, no me gustaría interferir en una de sus peleas infantiles, pero hoy es un día especial. Es el día en que el joven Whitley y la señorita Wei se reencuentran, y no permitiré que nadie los sabotee. Así que, si tienen tantas ganas de pelea, permítanme complacerlos. Klein levantó la cabeza mientras sus ojos cambiaban rápidamente de color.